Ya están. Gracias. Hermanos y hermanas, muy buenas noches. Los saludamos con todo cariño, suplicándoles una de su paciencia y agradecemos mucho que pues estén con nosotros en este su programa Charlas Bíblicas. Hubo una pequeña falla no imputable a nosotros, una falla de fuerza mayor que nos impidió comenzar en punto de 7:30 como siempre lo hacemos. Pero estamos ya aquí con ustedes, encantados de estar con ustedes. Está nuestro hermano Armando González, agradecemos mucho a Radio Telestete y a todo el equipo que trabaja ahí, porque hacen posible que nosotros difundamos la palabra de Dios a un público que agradecemos mucho, está creciendo. Hermano querido. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, hermano José Antonio. Buenas noches por estar aquí nuevamente. Gracias a todos ustedes por escucharnos y por estar conectados y con paciencia resolviendo estos problemas técnicos que tuvimos, pero ya estamos conectados, hermanos. Les mandamos saludos desde México. En este miércoles 30 de enero, ya terminando prácticamente el primer mes del año, estamos aquí, hermanos, les damos nuestro cordial saludo a todos los que nos están escuchando en toda América. Bendiciones del Señor de Gloria. Bendiciones para todos y todas. Muy queridos hermanos, estamos en esta ocasión hablando de la ley de Moisés, su relevancia, su importancia, no solamente la que tuvo en los días del primer pacto o viejo pacto, sino la que aún tiene hoy en día. Este es nuestro cuarto programa dedicado a este tema y vamos a retomar un poco donde nos quedamos en el programa anterior al final. Estábamos a punto de leer el capítulo 8 de la carta a los Hebreos, en aquella parte que va del versículo 8 en adelante, una parte que es una cita del profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 31. Y habíamos quedado, hermanos, de ver cómo la Septuaginta dice en esa parte. Es una especie de convención que hemos hecho aquí el hermano José Antonio y yo, de que cada vez que leamos un texto donde el autor del Nuevo Testamento refiere al Antiguo Testamento, leamos puntualmente la Septuaginta. Es algo que queremos compartir con ustedes, que queremos hacer la referencia para que ustedes escuchen esto que de alguna manera está escrito. Nosotros vamos a hacer esta cita del libro de los profetas, el cuarto libro de los profetas de la Biblia griega de la Septuaginta, de Natalio Fernández Marcos. Él hizo la traducción, español él, con esta María Victoria Spotorno Díaz Caro, son los autores de la traducción. Es una traducción al castellano, publicada, como ya todos ustedes lo saben, por una editorial de tipo católica, que es Editorial Sígueme, y que, bueno, está compuesta la Septuaginta por 4 volúmenes. Esta edición, Sígueme de Salamanca, es del 2015. Sabemos que ya está haciendo una segunda revisión, ha sacado 2 tomos, sacó el tomo del Pentateuco y ahora sacó el tomo de los que son sapienciales, al parecer. Los libros históricos. Los libros históricos, ¿verdad? Así es, el tomo 2. Entonces,
nosotros vamos a retomar y le voy a pedir a mi hermano José Antonio que ya tiene localizada el capítulo. Este capítulo no corresponde exactamente con el que tenemos en el texto masorético. En compaginación. En compaginación, porque el texto masorético establece que la cita que hace el autor de Hebreos es al capítulo 31, versículo 31, y acá refiere al capítulo 39, ¿verdad, hermano? 38. A 38. Perfecto. Le damos lectura. Nada más que quería yo dar una palabra más a ustedes, hermanos. Decía bien nuestro hermano que la edición está hecha y muy hermosamente hecha por Ediciones Sígueme de Salamanca, España. Natalio Fernández Marcos es un experto verdaderamente de primera magnitud, es una estrella en el campo de la Septuaginta. Él ha publicado el texto antioqueno que tiene que ver con los libros históricos del Viejo Pacto, es decir, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Es una edición realmente extraordinaria. Le tomó a él muchos años trabajar en esto, hizo un diccionario griego-hebreo del texto antioqueno de los libros históricos, y es un verdadero tesoro. De hecho, la traducción que tenemos nosotros en los libros históricos de estos 6 libros son del texto antioqueno. Interesantísimo, y viene a 2 columnas con el texto de Ralphs de un lado y el texto antioqueno por el otro. Son ediciones muy cuidadas, científicas, con una calidad lingüística y un manejo verdaderamente extraordinario, tanto del profesor Natalio Fernández Marcos como de la profesora María Victoria Spotorno Díaz Caro. Los dos han tomado sobre sí esta carga, son los que son cabeza de un grupo de lingüistas, filólogos españoles, también de muy alto rango, que han estado trabajando ya por muchos años en la traducción de la Septuaginta. Es muy notable, hermanos, porque no tenemos realmente al español, aparte de este texto, más que otro, que es el que a veces podemos encontrar en el programa de eSword, la plataforma de un señor alemán llamado Hünemann, del cual pues no sabemos mucho, tampoco sabemos mucho de qué texto griego utilizó para su traducción, sigue siendo un misterio, pero aquí las cartas están muy bien echadas sobre la mesa con Natalio Fernández, que hace un uso amplísimo de fuentes como la Septuaginta de Göttingen, que es probablemente la misma Complutense. La misma Complutense de Alcalá de Henares. Es un texto que él toma como referencia, un texto publicado antes de la Reforma, hermano. Antes de la Reforma de Martín Lutero, que fue en 1517. Él, al parecer, ya tenía su Complutense unos años previos. La Biblia Complutense de Alcalá de Henares, hecha por un señor que se apellida el cardenal Cisneros. El cardenal Cisneros. Mandada a hacer bajo sus auspicios. Exactamente. Y autorizada en aquel tiempo por una bula papal para su publicación. Al día de hoy, la Biblia Complutense debe ser la primera Biblia que se escribió, obvio, después de aquellas de Constantino, en el siglo IV, donde Constantino mandó a hacer 50 Biblias, de las cuales al parecer nada más tenemos 2, que es el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano.
Y curiosamente, 10 siglos después, se hace la primera Biblia políglota, porque todo el Pentateuco viene a 5 columnas, con una interpretación ahí muy extraña, muy, sí, muy mal, creo yo, expuesta, pero bueno, ellos así lo hacen desde su perspectiva católica. Se llama políglota porque tiene una columna donde trae la Septuaginta, la siguiente columna trae la Vulgata, hermano, en latín, y la tercera columna trae el texto en hebreo. Solamente en el Pentateuco, en la parte inferior, viene una columna como en tipo cuadro, recuadro, donde viene el texto en arameo, y la siguiente columna es una traducción del arameo al latín. Así es como se presenta el Pentateuco, y Natalio Fernández, así como lo hace de texto antioqueno, para el primero y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de Reyes, y primero y segundo libro de las Crónicas, toma la Complutense como una referencia para consultar la 70. Porque seguramente, hermanos, el documento del que se parte, el cual tampoco sabemos mucho, pero puede tener un antecedente lejano, el documento de la Septuaginta, pues se vuelve algo muy, muy, muy interesante, ¿verdad? Sí, muy interesante, con una historia ahí extraña, porque cuando terminaron de hacer la publicación, como el Papa había extendido una bula para que autorizar que se publicara y se imprimiera ese texto, que es una obra de arte, finalmente es impresionante el texto, embarcan un montón de Biblias hacia Roma, y a la mitad del camino en el Mediterráneo se hunde el barco y se quedan sin sus Biblias, pero al día de hoy hay algunas en España, Cala de Henares. Quedaron muy pocas. Sí. Imagínense ustedes, hermanos y hermanas, una edición que ha de haber costado un ojo de la cara, tan hermosa como los ejemplares que todavía se conservan. Se pueden conseguir con toda facilidad en internet, hermanos. Y tenemos acceso a la políglota complutense desde el internet. Sí, son 6 volúmenes enormes. Una edición facsimilar a colores, preciosa. Este es un tiempo maravilloso en que realmente el internet, podemos ver el lado positivo del internet. Tenemos una página del Códice Vaticano, una página del Códice Sinaítico, y tenemos acceso a un cada vez mayor número de papiros de los siglos segundo, tercero, cuarto. Tenemos acceso también a los documentos bíblicos de Qumran, aunque bueno, realmente solamente se conserva el libro de Isaías y muchísimos fragmentos de diferente tamaño de otros libros. Y también contamos con el texto antioqueno, hermano. Y contamos con el texto antioqueno, con un magnífico aparato, obra decíamos, del profesor Natalio Fernández Marcos. Pero bueno, hermanos queridos, pues vamos a dar lectura para que, si ustedes tienen ahí, con ustedes sus Biblias, para que a la hora que leamos la Septuaginta puedan ustedes hacer pues una comparación. No es muy grande en este caso, pero aquí va. Estoy leyendo en la Septuaginta el capítulo 38 y versículo 33, que dice de la siguiente manera: porque este es el pacto que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Impondré mis leyes en su pensamiento y en sus corazones las escribiré. Y seré para ellos Dios, y ellos serán para mí un pueblo.
y ya no enseñará cada uno a su conciudadano, ni cada uno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me habrán conocido, desde el pequeño de ellos hasta el grande de ellos, porque seré propicio con sus injusticias, y de sus faltas ya no me acordaré más. Es hasta aquí que cita el libro de los Hebreos. Si se fijan, pues existe una porción importante con respecto al texto, y bien, eso es lo que de alguna manera Natalio traduce, ¿verdad, hermano? Así es. Hay un parecido estrecho y un pequeño cambio en lugar en el versículo 31 de nuestras Biblias, donde dice, yo escribiré, aquí dice, o yo daré mi ley en sus corazones. Aquí dice, impondré. Y con una nota muy interesante al pie de página, donde este dar resulta ser no simplemente el verbo dar, sino está reunido el verbo o reúne un par de verbos, uno en participio y uno en un tiempo en indicativo. Y esto es lo que algunos conocen como hebraísmo. En este caso diría, por ejemplo, dando daré mis leyes en su pensamiento. Este dando daré está traducido, está interpretado por Natalio como impondré, porque tiene una connotación muy fuerte, soberana de Dios, que realmente impone. De hecho, los pactos que el Señor establece a lo largo de toda la Escritura no son pactos al estilo de los arreglos humanos, decimos en una ocasión, donde las partes se sientan cara a cara en una mesa y en un aflojar y estirar llegan ambas partes a un arreglo. En el caso de la Biblia no es este tipo de arreglo, no es una sinergia, es decir, no es un trabajo compartido, mancomunado de partes, sino es totalmente lo que podemos llamar una actividad monergista, es decir, donde Dios es el que llama al pacto, el que convoca al pacto, es Dios quien establece las condiciones del pacto, sus promesas, sus sanciones, sus bendiciones. Pero entonces se habla la Septuaginta de un nuevo pacto. Y entonces es Dios, podemos decirlo, el que impone. Quizás esto está detrás del vocablo. Sí. Sí. Ahora, me refiero a que el autor de Hebreos cita que para la casa de Judá dice un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Esta parte sí es referida en el texto de Natalio Hernández, ¿no? Sí. Aquí la tienes. Curiosamente, esta parte del pacto que cita el autor de los Hebreos, aquí en el capítulo 8, la parte final la vuelve a citar en el capítulo 10. Y muy interesante porque este pacto de Jeremías es un pacto que no está aguardando, como algunos suponen equivocadamente, al milenio. No es un pacto milenial, el pacto de Jeremías. Es un pacto que está conectado con estos días finales, con estos días escatológicos, con estos tiempos que el mismo autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 1 dice que son estos días finales o escatológicos, que son los días de Cristo. Dice, por ejemplo,
Habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, dice el versículo 2, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo también los siglos. Fíjense ustedes, en estos postreros días, según el autor de la carta a los Hebreos, hermanos, y si es que entiendo bien, estos postreros días cubren de la primera venida de Cristo a la segunda, desde la encarnación hasta la parucía. Estos días son los postreros días. El autor de los Hebreos está señalando, tanto en el capítulo 10 como en el capítulo 8, está señalando un cumplimiento de este pacto de Jeremías para este tiempo, para estos postreros días, no para una etapa milenial posterior que Dios hará con la casa de Israel, porque inclusive casa de Israel, en esta progresión de pensamiento que nos encontramos nosotros en el Nuevo Testamento, donde la inclusión es verdaderamente enorme, donde el Señor abre, por así decir, el abanico de tanto de la redención como de la revelación, en el que se vuelve intensamente participativo y las fronteras que en esas etapas originales, en esas etapas prístinas, en esas etapas originarias de algunas de las promesas, al correr el tiempo como que se derrumban aquellas y el Señor viene ampliando los márgenes, podemos decir, los lados de ese abanico que se va abriendo, que se va abriendo. Así, por ejemplo, vemos que Abraham es llamado a que salga de su tierra y vaya a Canaán, pero hermanos, Canaán era un pedazo de tierra como hasta la fecha es lo que hoy es Palestina, es un pedazo realmente diminuto. Pero Abraham no estaba pensando que la herencia de la tierra que Dios le había dado estaba confinada a los límites de la tierra de Canaán entonces, sino que realmente Abraham estaba pensando en el mundo entero. Según la carta a los romanos en el capítulo 4, de que dice de que Abraham recibió la promesa de que sería heredero del mundo. Lo que comienza como Palestina, lo que comienza, como Canaán, como un pedazo realmente muy pequeño de tierra, se vuelve en este desarrollo de la revelación y del cumplimiento en Cristo en una herencia, hermano, verdaderamente cósmica. La palabra que se traduce como mundo en Romanos capítulo 4 es cosmos, lo cual perfectamente puede abrir una posibilidad para darnos cuenta de que la herencia es el universo, que es posesión de Cristo. Y las cosas que han venido a ser, que son de Cristo, han venido a ser nuestras porque Dios nos ha hecho coherederos con Él, con Cristo. Entonces, este universo maravilloso, inmenso, hermosísimo, de belleza y de dimensiones verdaderamente que rebasa toda nuestra imaginación, todo esto le pertenece a Cristo. Cristo es el dueño de esto, porque todo lo que tiene el Padre es de Cristo y todo lo que tiene Cristo es del Padre. Entonces hay y nosotros que somos de Él, nosotros que somos de Cristo, que estamos en su mano, que a la vez somos del Padre y estamos en su mano. El intenso interés que tiene Dios por los suyos, que se manifiesta en una acción de los dos hacia nosotros, una acción salvífica que, para comenzar, derrota la muerte y nos permite vivir con Él para siempre. Y el espacio que nos da, el espacio que nos dona, es, hermano, este universo que a nuestros ojos y desde nuestra comprensión parece que no tuviera.
que es inmenso. Y en la redención tenemos nosotros este progreso. Entonces, cuando llegamos nosotros aquí a Jeremías 31, y dice, este no es el pacto que yo haré con la casa de Israel, y ubica inmediatamente Israel a los que saca de la tierra de Egipto. Aquella generación antigua de la que se habla en el Éxodo, dice, yo ya no, este pacto nuevo, dice, el pacto nuevo que voy a hacer, no está relacionado con aquellos, no tiene nada que ver con él, pero entonces dice, este es el pacto que yo haré con la casa de Israel, pero esta casa de Israel, podemos decir, esta nueva manera de expresar casa de Israel, hermano, es un Israel verdaderamente inmenso. Así como fue de Canaán hacia el universo, así es de aquellos descendientes de los 12 patriarcas a un Israel en comunión con Dios, hermano, que abarca las promesas dadas a Abraham, tú serás padre de naciones. Y resulta que la comunidad de Dios tiene que ver con gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, casa de Israel, en virtud de haber sido unidos con Cristo, en virtud de haber sido revestidos de Cristo, nos hemos convertido en descendencia de Abraham. Según la carta a los Gálatas. Estamos hablando aquí de esta descendencia de Abraham que incluye gentiles de todas las latitudes y de todos los tiempos. Estamos hablando entonces de un Israel. De un Israel inclusivo, todo inclusivo. Donde nosotros formamos parte y nosotros vemos cómo los términos y las condiciones de este pacto de Jeremías 31 y 38 en la Septuaginta tiene que ver con un presente. Fíjate en qué se convierte según el capítulo 10, versículo 34 de la carta a los Hebreos. Hebreos 10, 34. Porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que están siendo santificados. 10, 14 delante de la carta de los Hebreos. Y luego dice el 15, y nos testifica también el Espíritu Santo. Nos lo testifica hoy, aquí, a nosotros, los creyentes. Dice, porque después de haber dicho, este es el pacto que concertaré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Esta es la cita de Jeremías que acabamos de leer. Dice, daré mis leyes en sus corazones y las inscribiré en la mente de ellos. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, porque donde hay perdón, y dice liberación de estas cosas, no hay más ofrenda por él. Es decir, esta porción la cita el autor de Hebreos en el capítulo 10 y la cita en el capítulo 10. Y ya habla, fíjate, del efecto del perdón perfecto, acabado, completo por la ofrenda hecha una vez para siempre de Cristo. Entonces, está hablando de un perdón que nosotros, gentiles y judíos, creyentes, disfrutamos hoy. En virtud de esto, es que Cristo puede declararnos justos como lo vemos nosotros. Dice, no hay más ofrenda por el pecado, no hay más pecado. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, porque donde hay perdón o liberación de estas cosas, no hay más ofrenda por el pecado. La palabra griega aquí es apis, que normalmente se traduce por perdón, por remisión. Algunas ediciones, creo que Reina Valera 60 dice, porque donde hay remisión de estas cosas, no hay más ofrenda. O sea, y esto es una bendición de la que hoy estamos disfrutando, vinculada, es decir, es el resultado de este pacto hecho
con Jeremías. Fíjate cómo se desprende eh, cuando dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? ¿En qué sentido nunca se acordará más? Porque lo va a vincular inmediatamente con la redención hecha por la muerte de Cristo. O sea, es un pasaje de Jeremías que tiene cumplimiento, hermano, en función de la muerte de Cristo, hecha una vez para siempre. Es decir, nosotros venimos a ser una nueva Israel espiritual. Sí, hermano. No de sangre. No de sangre. De hecho, el verdadero Israel, hermano, viene a ser no tanto, fíjate, el Israel físico, sino el Israel espiritual. ¿Quién viene siendo la simiente de Abraham? Para quienes fueron hechas las promesas. Según Gálatas. Era Cristo. Dice, no descendencia, sino una, a quien se hicieron las promesas. ¿Y qué engloba la promesa? El perdón, el fin del alienamiento, el regreso a la divinidad, el perdón, la vida eterna, el espacio. Su palabra en nuestros corazones. Estas promesas que, bueno, por supuesto, hermano, la presencia del Espíritu, el corazón de todo este asunto. Entonces, es algo que recibimos nosotros hoy, aquí. Es decir, no se refiere entonces a lo que dice Efesios 2, hermano, que te lo planteo de esta manera. Vamos al libro de Efesios, capítulo 2, donde dice lo siguiente. Dice, el 2.11. El 2.11 de Hebreos dice lo siguiente. Por tanto, recordad que en un tiempo vosotros, los gentiles en la carne, los llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne, estabais en aquel tiempo apartados de Cristo. Es decir, todavía no había llegado el Evangelio a los gentiles. Por eso dice Pablo, estabais en aquel tiempo apartados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, es decir, no somos israelitas de carne, no somos judíos. Pero dice aquí uno, y extraños a los pactos de la promesa. Es decir, ¿qué refiere esto? Extraños a los pactos de la promesa. No teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, ¿qué es eso de extraños a los pactos de la promesa? En un tiempo, o sea, quizás en un tiempo pasado, porque la siguiente palabra dice es, pero ahora. Es decir, las siguientes dos palabras, después de lo que acabo de leer, dice, pero ahora, es decir, ya no en el tiempo pasado, en Cristo Jesús, vosotros, que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, ahora, en este momento, ya no en lo anterior, sino ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. El que habiendo derribado la pared intermedia de separación, la enemistad de ambos hizo uno. Hermano, esto no significa inclusión, esto
pacto no significa inclusión en Israel. ¿Qué no es esto de lo que estaba hablando Pablo también en Romanos capítulo 11, que fuimos injertados? ¿Por qué les sorprende tanto y se rasgan las vestiduras cuando nosotros hablamos de la iglesia como un nuevo Israel? Si Pablo claramente está hablando aquí de una pared intermedia, que una pared hecha, además dice ahí, de mandamientos y ordenanzas. Realmente, ¿qué vino a ser la ley cuando fue dada, cuando Israel fue establecido por primera vez como nación? Hermano, fue una absoluta separación entre el resto de los pueblos. Una separación que el Señor marcó claramente: a vosotros solamente escogido, en exclusión del resto de la gente de aquellos días, de todos aquellos pueblos. Dice, cuando Pablo escribe esto, dice que se ha terminado el templo, ¿no? Se había destruido ya. Destruido, pues yo creo que fue como por el año 50, yo creo que faltaba todavía un pelo. Pero fíjate, brother, estaba dividido, era una pared de separación que la misma ley estableció. Pero que ahora el Señor, en esta manera de dar su ley como nuevo legislador, derrumba. En un tiempo el Señor establece esta pared de separación, ahora la derrumba. Y de dos pueblos totalmente distintos, dice la carta a los Efesios, hace un solo y nuevo hombre, una entidad, que ya no es ni gentil ni judía, donde los que participan son llamados descendencia de Abraham. Ciertamente por nuestra vinculación con la simiente de Abraham, la simiente de la vida, que es Cristo. Gálatas capítulo 3. Hermano, entonces, cuando Jeremías habla, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, está hablando de una casa de Israel, hermano, que no tiene que ver con esa casa de Israel original, de la cual ahí mismo dice que Dios se desentendió. Y en la revelación del Espíritu Santo en el nuevo pacto, crea Dios algo nuevo y diferente. En primer lugar, crea el hombre nuevo, la nueva criatura individualmente. Y luego ensambla estas nuevas criaturas individuales, hermano, que son los creyentes, en una nueva entidad comunitaria, en el nuevo hombre, ya no individual solamente, sino comunitario. Por eso se derrumba el sistema de ley, se vuelve obsoleto, el viejo pacto viene a ser reemplazado, no renovado, reemplazado por el nuevo pacto. No renovado y no continuidad, ¿no? Porque podría pensarse, como algunos creen, que el pacto, el primer pacto, es un pacto que viene transcurriendo en la historia, pero no pacto una continuación de ese primer pacto. O sea, el segundo continuación del primero. No es así. Como una nueva administración del viejo. O como una, es decir, el viejo se establece, ahora se abre más el pacto y es una continuidad de ese pacto, como algunos creen, en el sentido de que la ley sigue viva en ese sentido, ¿no? Pero el autor de Hebreos dice con toda claridad que quita el primero para establecer lo segundo. Y aquí en Efesios, donde leímos, dice, aboliendo en su carne
la ley de los mandamientos expresados en preceptos para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Cuando dice la palabra abolir, hermano, en griego, ¿qué representa, hermano? ¿Qué es Es decir, ¿qué otras acepciones tiene la acepciones tiene la palabra? Pero si me das un segundo, con mucho gusto. Sí. Para comenzar, la palabra griega ahí, ¿cuál es? La palabra griega. Estamos en, déjame buscarlo. Estamos en Efesios 2:15, hermano. Efesios 2:15. Aftos, no. Aboliendo en su carne. Fíjate que, si te das cuenta, la construcción griega es diferente. Nosotros tenemos que acomodarla haciéndole honor a nuestro español. La palabra es catarger. Ahí la tienes. En este caso es un participio en auristo. Habiendo abolido. Con mucho gusto, catargeo, les digo a mis amados hermanos los diferentes sentidos de la palabra. Catargeo. Fíjate, es dejar inactivo o impotente. ¿Qué significa abolir? Hacer ineficaz. Privar de poder. Destruir. Abolir. Anular. Todos estos. Pues claro. Dejando inactivo en su carne, es decir, en el sacrificio del Señor Jesús, la ley de los mandamientos que se expresaba en preceptos para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad que había entre el Señor y el hombre. Iluminador. Fíjate, habiendo cambiado el sacerdocio de la carta de Dios, es necesario un cambio. Fíjate cómo, desde dónde parte el análisis del autor de los Hebreos. Cambiado el sacerdocio, es necesario un cambio de ley, porque en realidad toda la ley estuvo girando en torno al significado de aquel sacerdocio de reconciliación, que a fin de cuentas fue una reconciliación temporal. Fue una reconciliación que no alcanzó a cuajar de una manera plena. Fíjate, hay dos sentidos que menciona la carta a los Hebreos. En el capítulo 9 y versículo 9. Vamos a hacer dos comparaciones aquí. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden, respecto a la conciencia, perfeccionar al que ofrece este servicio. Si fijas, no alcanza a cuajar aquello. El sacerdocio es fundamental para que no haya juicio y destrucción del pueblo de Israel por parte de Dios. Ahora mira, el versículo, en contraste con esto, el versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, estoy en el capítulo 9,
cuánto más la sangre de Cristo, que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Fíjate el contraste. Los sacrificios no pueden hacer toda aquella sangre derramada de las víctimas, dice, no puede perfeccionar respecto a la conciencia a los que ofrecían este sacrificio. En contraste, la sangre de Cristo, cuanto más dice la sangre de Cristo, a diferencia de la sangre de los animales, dice, limpiará nuestras conciencias de las obras malas. Esto por un lado. Y en la carta a los Hebreos, fíjate, tienes el otro contraste, en el 10:1. Porque la ley, teniendo una mera sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Acá dice, en el 9:9, dice que los sacrificios no pueden. Acá también dice que no pueden, nunca pueden perfeccionar. En el mismo armoniza la palabra perfeccionar, porque en el 10:14 utiliza el mismo término. Ahí lo tienes. Así que en el 10:1, 9:9 y 10:14. 10:1 y 14. Ahí tienen ustedes esta enorme distancia que hay. Y también en el 7, ¿no, hermano? Sí, hermano, léelo. En el 7:18, ¿cómo se llama? Corriges, hermano, si no es así. En el 7:18 dice, hay por una parte la abrogación del mandamiento anterior. Aquí tenemos otra palabra, abrogar. Dice, hay por una parte la abrogación del mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. Estoy leyendo el 7:18. Lo leo otra vez. Hay por una parte la abrogación del mandamiento anterior a causa, es decir, está abrogado a causa de su debilidad e ineficacia, porque la ley nada perfeccionó. Utiliza otra vez la palabra perfeccionar. La ley nada perfeccionó, sino que fue introducción a una mejor esperanza, por medio de la cual nos acercamos a Dios. Es decir, por un lado nos presenta el perfeccionamiento por el sacrificio de Cristo, y por otro lado nos presenta la ineficacia del perfeccionamiento de la ley. 7:18 y 19 del libro de los Hebreos. Bueno, viene diciendo en el 8, que hemos venido refiriéndonos varias veces, como un aspecto fundamental, hermano, para poder comprender la gracia de la cual el Señor nos ha bendecido. Es perfecto el plan de redención que Dios hizo, primero prefigurando el plan y después cumpliendo en el tiempo adecuado conforme a nuestros bienes. Por eso dice que es una mera sombra de lo que había de venir. Muy bien, hermano. Hermanos, hay muchos otros aspectos muy interesantes que podríamos abordar de la ley. Créanme, como para llenar varios programas más. Por ejemplo, dejando quizá un poco de lado la ley mosaica y enfocándonos un poco más hacia la ley de Cristo.
Es importante, ¿verdad? Muy, muy importante. Y podemos, no sé, quizás tomar, si te parece bien, libro, para la siguiente oportunidad, comenzar a tocar, a no ser que tú crees que nos haga falta más. No, es correcto, hermano. En aquella parte del Sermón del Monte donde el Señor dice, mas yo os digo, mas yo os digo. ¿Qué significan aquellas palabras en este fluir histórico redentor? ¿Y qué tienen que ver con Cristo como el nuevo legislador del nuevo pacto? Yo creo que este es un lado que puede resultar muy atractivo a nuestros queridos hermanos y hermanas que nos escuchan. Ya para concluir, hermano, la palabra abrogación. Fíjate que aquí utilizan una palabra diferente. Aquí es athetis o athetisis. Déjame darte el... En ocasiones las palabras se traslapan, en ocasiones no, y tenemos nosotros un enriquecimiento de la idea. Athetisis. Fíjate, significa, muy fuerte, abrogación, abolición, ¿Qué es la otra palabra? Abolir. Cancelación, extinción, supresión, invalidación. Y se citan aquí unos ejemplos de la palabra el 26, aquí en Hebreos 7:18, donde dice que la ley anterior queda anulada, queda abolida, queda cancelada, queda extinguida, pero también lo tenemos en el capítulo 9, versículo 26. 9, 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer repetidamente desde la creación del mundo, pero ahora, otra vez la palabra, pero ahora, ha sido manifestado una vez por todas en la consumación de los siglos para eliminación del pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Aquí referido el término al pecado. Al pecado. Perfecto. Muy en armonía con el capítulo 10. Dice, donde hay perdón de estas cosas, donde hay liberación, y la hay porque hay una extinción del pecado como culpa, como reato de culpa, como quiera que lo quisiéramos ver. Bueno, pues sí, son los grandes misterios de Dios revelados a la iglesia, hermano. La verdad, esto da una seguridad y una paz interior impresionante. Saber que Dios nos incluyó en ese plan de redención antes de todos los tiempos y que en ese plan que Dios tuvo a bien ir perfeccionando día a día el actuar propiamente de Dios y en beneficio nuestro, que no teníamos ningún merecimiento. Así. Pues muy bien. Hermanos, pues si hay una pregunta, ustedes saben, bienvenida a su participación. Hermanos, queremos explicar, aunque sea de una manera rápida, una expresión de nuestro hermano Roberto Islas, cuando en una intervención, hablando de la Septuaginta y hablando de cuál era la lengua que habló Abraham, nuestro hermano se refirió al arameo, ¿recuerdas? Sí. Yo creo que hay diferentes etapas del arameo. Y del mismo hebreo. Y del mismo hebreo, como luego también del español y del inglés y de todos los idiomas del mundo que van, a medida que pasa el tiempo, van evolucionando, van cambiando. Y resulta que Abraham ciertamente sale de Ur de los Caldeos,
donde se hablaba un idioma, se escribía de una manera, se hablaba de una manera, y Abraham y su familia viajaron hacia Canaán hablando esta lengua. Y fue la lengua que seguramente hablaron también Isaac, Jacob y los hijos de Jacob, que por supuesto recibieron pues la influencia del egipcio, pero que creo yo, no sé, que vamos, todos los pueblos que eran de la luna, de la media luna, del Oriente Medio, en la zona del Tigris y el Éufrates, donde estuvo fuertemente pues fincadas aquellas etapas muy avanzadas de la civilización. Todos ellos hablaban pues este idioma, inicios del inicios del idioma, que seguramente vamos, hubo una gran distancia entre este arameo que hablaba Abraham con el hebreo con el arameo que posteriormente se habló en los días de Nabucodonosor, 900 años más tarde. Ya, muy cambiado. ¿Sí? Muy cambiado, muy modificado este arameo imperial que conoció Ezequiel, que conoció Daniel, que conoció el pueblo hebreo, que al salir de allí y retornar a su patria, pues se lo traen consigo, dejan de hablar el hebreo, hablan ahora arameo, pero este arameo está una vez más sujeto a modificaciones por el griego, por los pueblos de alrededor. Además, muy contextuales con la cultura y la historia, muy contextuales con la zona geográfica, es decir, yo entendí eso, pero yo creo que también sería bueno que invitar a Roberto para que se explayara con respecto a este punto, ¿no? Sí, yo creo que valdría la pena. Yo creo que definitivamente el arameo, como se hablaba ya en los días del siglo VII, los días de la deportación a Babilonia, no es, creo yo, ese arameo que Abraham hablaba, que Moisés seguramente también hablaba. Claro. Podemos hablar de las etapas originales, ¿verdad? O sea, muy antiguos sí, del arameo. Habría que verificarlo de mejor manera. Dice el hermano Jesús Lozada que no ha podido conectarse por problemas en la red, que nos manda saludos desde la Ciudad de México, que bueno, pues ya verá el programa por YouTube. Dice, hermanos, profesor Septién, gracias por la respuesta del lenguaje empleado por Abraham, brindada a Fran García en nuestra página de Facebook. Un abrazo. Un abrazo para nuestro hermano Jesús y también para Frank García, también para nuestro hermano Winston Méndez de Costa Rica. Muchas gracias, hermano, por sus cálidas palabras. Bendiciones, hermanos. Es un gusto saber que nos oyen tan lejos de México, ¿verdad, hermano? Sí, así es, hermanos. Tan lejos y tan cerca. Lejos geográficamente, cerca por el internet. Así es. Lamentablemente no tenemos en este momento las preguntas que se hacen desde el chat del YouTube. Tan pronto las tengamos nosotros, por supuesto, hermanos, que trataremos con la ayuda del Señor de dar respuesta a sus preguntas. Me parece que no hay otra participación en este momento, no hay... Sí, tenemos. Miren ustedes, ¿quién nos hizo el favor? Miren ustedes. El hermano Alexander Torres. ¿Qué dice, hermano? Dice, saludos mis hermanos, bendiciones. Quisiera preguntarles sobre el tema pasado. El hermano Armando compartió
cómo el pueblo judío había hecho de la palabra de Dios algo propio a tal punto que no pensaban compartirla con nadie, ya que para ellos los únicos dignos eran solamente los suyos y los demás, pues simplemente eran indignos de recibir ese mensaje tan glorioso. Dios les quita esa supremacía que ellos se adjudicaban de las escrituras para sí mismo, y Dios, conociendo sus pensamientos, les quita esa autoridad exclusiva al traducir al griego el texto hebreo, quitando así aquella autoridad que se habían dado en sí mismos de las escrituras como depositarios únicos y únicos dignos de la misma. Se me hace una duda porque mi hermano Septién, a esa supremacía que ellos, judíos, se adjudicaron de las escrituras para hacer más dificultosa la lectura y la comprensión de las escrituras, le agregaron vocales. Me gustaría se refiriera un poco al respecto, ya que me quedaron algunas dudas sobre las vocales. Les pido por favor si pudieran replantear o plantear nuevamente el argumento que Septim nos compartió. Muchas gracias, hermano. Lo podemos platicar puntualmente, ¿verdad, hermano? Quizás, no sé si quieras abundar un poquito, hablando del aspecto de por qué no pusieron vocales desde un principio. Ese es el punto. Ese es el punto. Es el punto, es decir, el texto hebreo realmente era solamente consonántico, sin vocales, pero que fue creando una dificultad, principalmente en la cuestión fonética, en el transcurso del tiempo. Y la idea que entiendo yo es que esto debieron haber puesto vocales que de alguna manera definieran, pero a lo mejor convendría hacer referencia de los tiempos, ¿no, hermano? Del tiempo previo al protomasorético, de lo que implica el protomasorético y de lo que implica el masorético ya con vocales, para poder aclarar el punto, ¿no crees? Sí. Bueno, mira, hermano, tenemos también que incursionar un poco en las lenguas muy, muy antiguas. El griego, por ejemplo, realmente no arranca, no comienza en el siglo III con las conquistas de Alejandro o con una o dos generaciones antes de Alejandro. El griego tiene una larga historia también como la tiene el hebreo. Y esta historia puede ser seguida realmente, pues no existe una documentación muy amplia y muy antigua, pero a partir de los documentos más antiguos griegos, tenemos nosotros claramente establecida esta relación consonántica y vocálica. Podríamos usar el ejemplo de cualquier idioma moderno. Todos los idiomas están construidos así, vocal, consonante, vocal, consonante. En ocasiones, en algunas lenguas tenemos 2 o 3 consonantes y una vocal, 2 consonantes. En el español tenemos nosotros algunas palabras como por ejemplo, plurales, o deja tú plurales. Por ejemplo, cuando hablamos de construcción, NSTR juntas, 4 consonantes juntas. Fíjate. Construcción. Luego tenemos 2 Cs juntas. Pero siempre es la combinación de transferencia. Ahí tienes otra. Y como estas palabras, si nosotros hurgamos un poco en nuestro castellano, nos vamos a dar cuenta de que hay muchas palabras que tienen 2, 3, hasta 4 consonantes juntas. Ni qué decir de las palabras rusas, de las palabras que se hablan en la zona de los Balcanes, y otras donde tenemos 4, 5 y hasta 6 en polaco, muchas consonantes juntas, pero siempre viene una vocal. Y es indispensable.
El griego muy antiguo tenía esta combinación, como obviamente lo podemos ver en los escritos de la Septuaginta, los documentos de 300 años antes de Cristo, donde tenemos siempre la construcción vocal-consonante, 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 pero en el hebreo no. Por alguna razón se omitieron las vocales. No quiere decir que no se pronunciaran. No, por supuesto que sí. Es imperativo en toda el habla humana que existe esta combinación de la consonante o consonantes y la vocal. Es inevitable. Los mismos hebreos, en el hebreo moderno lo vemos, o en el hebreo vocalizado. Es vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante. Esta necesidad, creo yo, la llegaron a ver en alguna etapa muy, muy antigua de este hebreo consonántico y se vieron en la necesidad de convertir 3 consonantes hebreas, asignándoles sonidos vocales. La yod es una, la vav es otra, y hay una más que con mucho gusto se los voy a decir. A estas les llamaron mater lectiones, es decir, como si fueran ayudas maternales, ayudas para los que estaban aprendiendo a escribir o a pronunciar el hebreo, supieran dónde había un sonido vocal. Pero para puntualizar el ejemplo, es decir, fonéticamente, estas 3 consonantes les dieron una tonalidad de vocal, sí, pero no sintácticamente. Es decir, en la escritura no se veía reflejada esa vocal. No, sí estaba. ¿Sí? Y existieron reglas que se hicieron a través de las cuales no era difícil saber cuando estas 3 consonantes tenían sonido vocal. Pero se daban cuenta que no era suficiente, porque a pesar de que se tiene una gran memoria, una memoria ancestral, una memoria colectiva de cómo suenan las palabras, y llegó un momento en que dijeron, realmente no tenemos necesidad de escribir las vocales, porque nosotros sabemos qué vocal va aquí en cada palabra. Pero llegó un momento en que esto se llegó a olvidar, en función precisamente de este desarrollo de los idiomas, en que muchas veces las palabras se recrean o de plano desaparecen, o se crean nuevas y las anteriores pues van quedando en la memoria de generaciones que, de una última generación que finalmente se extingue, y con ella el significado fonético, el valor fonético de una palabra. Imagínate tú cuando los judíos regresan, por ejemplo, ya hablando arameo, y el hebreo comienza a postergarse. Es decir, el hebreo previo a Babilonia tenía ciertas construcciones fonéticas que 70 años después ya no había manera en todas las palabras de poderlas recordar cómo iban. Esto se vuelve tan grave que finalmente, y tan acucioso, que los mismos judíos terminan poniendo vocales a todos. Para que no se les olvidara. Para que no se les olvidara. Para que tuvieran un principio de interpretación distinto. Así es. Es decir, no sé, quizás yo he especulado un tanto al decirles, hermanos, que el haber quitado, el no escribir las vocales fue un signo de mucho egoísmo por parte de las autoridades judías, en el sentido de decir, nadie aparte de nosotros jamás podrá entender cómo las palabras deben decirse, cómo las palabras de Dios deben. Y esto pues obviamente funcionaba seguramente en la escasísima lectura que se hacía de las escrituras antes de la deportación babilónica. Después fue mucho más abierta, porque tú sabes, la sinagoga se inventa
intertestamentario. Se inventa desde la deportación. Impide la disolución de la sinagoga. Realmente es una invención providencial maravillosa. Pero el problema era que al regresar de Babilonia, la gente pierde el contacto con el hebreo, y entonces tiene el arameo, que también padece en parte de esta falta de vocales, no es solamente privativo del hebreo. El arameo también tiene ese problema vocálico. Fue realmente, creo yo, desde mi consideración, un error muy, muy grande, que después se convirtió en un grave problema de interpretación. El profesor Emanuel To, hoy, por ejemplo, encuentra, esta es una lista que está disponible, casi 1.400 palabras hebreas en las cuales hay problema de vocalización. No saben. Tienen problema para identificar. 1.400 palabras. En fin, hermanos. Nuestra hermana Irma Valderas dice: Bernard Egli, muchos saludos y bendiciones. Gracias por este interesante tema. Rubén Olamendi, saludos hermanos. Gracias hermanos a Bernard y a Rubén. María Beatriz Scampini, saludos desde Pinar, Argentina. Muchas gracias hermana, Dios la bendiga. Javi Long, hola señores. AB Rola dice, o ABR hablamos del coral. No sé qué quiere decir. Javi Long dice, ¿qué opinión tiene al respecto de Ruanda y su conflicto con Guinea? Ya se colaron aquí algunas preguntas raras. Rubén Olamendi, ¿a quién se refieren respecto a la casa de Israel? Jesús Lozada, saludos desde México. William Abraham Solís Peraza, saludos hermanos. El nuevo pacto es el nuevo hombre y la habitación de su Santo Espíritu en la vida del creyente. Por supuesto. Javier Bárcenas, en sintonía desde Jiutepec, Morelos. De gran bendición sus charlas bíblicas, amados hermanos. Dios los bendiga usado para su honra y gloria. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias. Dice Rubén Olamendi otra vez, ¿a qué leyes se refiere el versículo de Hebreos? ¿Cuál versículo, hermano? Nos gustaría saber. La referencia es a la ley mosaica, llamada también primer pacto, a los 631 mandamientos, porque la ley es una unidad. Cita mucho las leyes que tienen que ver con el sacerdocio, fundamentalmente con los sacrificios. Nos saluda nuevamente el hermano Alexander Porras. Gracias, hermano. Avid, que Sep nos saluda desde La Cruz, Venezuela. Y son todos los comentarios. Aquí tenemos algo más. Así Luis Breña. Perdón. ¿Cómo entendían los primeros cristianos el sentido sacerdotal y litúrgico de Jesús en la carta a los hebreos, en sus cultos dominicales o en la cena del Señor? Creo yo que no había confusión entre estos primeros cristianos y distinguieron perfectamente lo que era el sacerdocio arónico. El problema fue más adelante, hermano, cuando comenzaron a introducirse muchos elementos del sistema sacerdotal judío dentro de la iglesia cristiana, y entonces se generaron, por ejemplo, el sacerdocio en segundo orden, todas las vestiduras, todos los arreos de los sacerdotes, el lugar santísimo, y hubo una mezcla de conceptos entre el sacerdocio arónico y un supuesto sacerdocio cristiano que realmente fue un invento.
Queda muy claro en las epístolas de Pablo, y creo que siguen siendo muy normativas en cuanto a que los creyentes son hombres y mujeres creyentes. Somos el pueblo sacerdotal de Cristo, y no hay aquí ninguna idea cruzada con, con reminiscencias de ese sacerdocio que finalmente termina siendo Cristo nuestro nuevo, único sacerdote. Al día de hoy, a veces el léxico de los evangélicos traiciona un poco el sentido del Nuevo Testamento, ¿no? Que cuando llegas al templo, lugar específicamente de reunión, la persona que dirige el servicio dice: bienvenidos a la casa del Señor. Es decir, como que hay un léxico que ya no es tan propio, porque la casa del Señor, como bien por ahí cita alguien de ustedes, es el propio cristiano, ¿no? En todo caso, deberían decir: bienvenida la iglesia, bienvenida la casa del Señor. Sí, exactamente. Porque la casa del Señor, el templo, el santuario de Dios, somos nosotros. ¿O que Pablo no lo dice muy claramente en la primera carta de los Corintios? Y la idea del templo. No hay más templo. Hay una espantosa necedad en el corazón de muchos de querer seguir levantando templos, cuando realmente la iglesia es el templo, y además es una idea formidable. Fíjate tú, es un templo móvil. Los templos humanos, los templos evangélicos, los templos católicos, los templos que se han hecho toda la vida en cualquier religión, no solamente dentro de la cristiandad, son monumentos de piedra, fijos, estables, fríos. En cambio, la idea de Dios de la iglesia como templo es la idea de un templo móvil. ¿Sí? Hay un canto que entonan por ahí en una congregación que dice: ven a la iglesia conmigo. Imagínate. Y los evangélicos lo cantan pues, en pacho. Pero bueno, Jesús Lozada dice: hermanos, esto es lo que dijo al respecto el hermano doctor Roberto Isla, cito textual. El primer dato que me gustaría participarles es el asunto del Éxodo. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto con Moisés al frente, ellos hablan un dialecto arameo que trae como herencia desde la tierra de Ur, y que, dicho así, lo importante es que el arameo se va a construir a partir de este punto del siglo III antes de Cristo. 13, perdón. Dice: en un futuro, más o menos cercano, se va a convertir en lengua internacional de Babilonia, Asiria, Persia. Va a ser el lenguaje del mundo de aquel entonces. En estos términos significa que todo lo primero que nosotros entendemos del Pentateuco son libros que se atribuyen completamente a Moisés. Hoy, necesariamente en su primera versión, en su primera edición, pues tuvieron que haber sido escritos en arameo. En ese arameo. Esto significa entonces que lo que Dios platicó con Adán, lo que tenemos registrado en Génesis, lo platicó con Noé, lo que platicó con Abraham, lo que platicó con todos los patriarcas, lo que escribió con su dedo poderoso en las tablas de la ley, y todo lo que tenemos registrados en los primeros 5 libros que redacta Moisés, sin duda alguna quedó escrito en una primera lengua que ellos tenían, que todavía no era el hebreo. No sé si adicionalmente esto brinde respuesta, mientras tenemos el honor de volver a contar con la presencia de nuestro hermano Roberto Islas. Ese era el sentido, hermano, justamente. Exactamente. Era lo que de alguna manera platicábamos, porque ese era realmente el sentido de lo que el hermano Roberto Islas, es decir, por así decirlo, un arameo primitivo, muy primitivo. Y bueno, ¿en qué lenguaje se comunicó Adán y Eva?
después de su creación hasta la caída, hermano. ¿Y cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo se comunicaron? Realmente es difícil poder. Sí, exactamente. Dice Alexander Porras. Hermano, si gustas. He escuchado y leído que el Nuevo Pacto, aunque se escribió en griego, sin embargo hay que entender que era el pensamiento hebreo el que se estaba escribiendo, dándole así como, en cierto modo, un mayor rango al hebreo, pensamiento hebreo, y que por lo tanto saber hebreo es de suma importancia, aún hasta para entender el Nuevo Pacto. ¿Qué responderían ustedes a este criterio? Bien, yo creo que esto lo platicamos ampliamente en uno de los programas que tuvimos de la Septuaginta. Y yo no coincido con esta idea, porque si bien lo que el Señor hace es rescata su palabra, la fija en griego, en el sentido de que la Septuaginta en griego refleja todo este contexto, de alguna manera judeo, del Antiguo Testamento. Tan es así que quien realmente hizo la traducción fueron judíos que evidentemente conocían ambas lenguas, conocían el hebreo y conocían el griego. Al traducirlo al griego, creo que se fijó el texto por parte de Dios y tener una Biblia completamente griega. Yo diferiría un poquito de eso. Claro. Se hace, en esa opinión, en mi opinión, la redundancia, se hace depender en los escritos del Nuevo Pacto, de alguna manera, de una mentalidad hebrea. Y yo creo que hay en los escritos del Nuevo Pacto una fulgurante novedad, una realidad, un plasmar ideas que definitivamente no estuvieron presentes en todo el trasfondo antiguo testamentario, ni formaron parte tampoco ni de las elucubraciones de los eruditos judíos. No cabe duda de que hay una hilación que no se rompe entre el viejo pacto y el nuevo. Podemos nosotros verlo en la cantidad de citas que tenemos nosotros del antiguo pacto en el nuevo. O sea, no se rompe la continuidad. No, pero en esencia, como lo dice el libro de Hebreos, el antiguo pacto reflejaba solamente una prefigura, una sombra, una imagen de lo que iba a venir. Es decir, ciertamente no estamos descartando ni echando a la basura el Antiguo Testamento. Es decir, no, sencillamente lo que la Escritura nos habla es del lugar que ocupa en todo este plan de redención. Es decir, el lugar que ocupa este primer pacto como una prefigura, una imagen de lo que iba a venir, y los autores del Nuevo Testamento finalmente lo que hacen es eso, es decir, apuntan y avientan la dirección al Antiguo Testamento en el sentido para decir, ya estaba escrito, ya estaba dicho, así iba a ser, esto es lo que tenemos por venir. Y claro que el Antiguo Testamento refleja parte de la revelación del Señor, parte de su obra, su esencia, su carácter, sus atributos, es decir, una serie de información que tenemos muy importante revela su nombre, y cómo el Señor va construyendo a través de la historia esta imagen de lo que íbamos a ver. Creo yo que sí es importante, pero si queda fijado el texto en griego, yo difiero un poquito
Sobre todo en esos cambios que sufrió el texto hebreo masorético durante la Baja y parte de la Alta Edad Media, cuando fue vocalizado, situación frente a la cual se opusieron y se apersonaron personajes como Elías Levita. Estuvo muy en contra de esa vocalización del texto, no de la vocalización en general, sino de esa de la que fue objeto. Como para decir, ahora necesitamos nosotros conocer el hebreo para poder entender el Nuevo Testamento. Me parece muy complicado porque ¿a qué texto hebreo nos vamos a referir? Ya no lo tenemos. ¿A cuál? Yo creo que el hecho de que Dios haya fijado la palabra del viejo pacto en griego a través de instrumentos judíos. Exactamente. Porque esto es muy importante. No son gentiles los que hacen este trabajo, sino son judíos. Obviamente judíos bilingües, ¿no? Judíos bilingües. Esto hace una enorme diferencia. Y el impacto que hemos visto, ¿no? El impacto social, el impacto de divulgación de la palabra, y ya no solamente que los judíos lo concentraran, sino la dispersión y divulgación de la palabra, y de ahí a tantas lenguas, incluyendo el castellano, ¿no? El día de hoy. Pero algunos asuntitos de estos ya los tratamos con mucha puntualidad en los programas que tuvimos de la Septuaginta, hermanos. Los invitamos a que los vuelvan a oír. Están en el YouTube. Gracias, hermano Alexander Porras. Alexander Porras. Hermano Jaime. Esa bandera, ¿de dónde será, hermano? ¿Es de Costa Rica? Alexander Porras. Hermano Alexander Porras, ¿esa banderita de dónde es? Perdón la ignorancia. La supina ignorancia nuestra. Creo que nuestro hermano es de Costa Rica, pero sí, le agradeceríamos mucho que nos hiciera el favor de aclararlo. Dice, hay otras participaciones, dice, en lo que nos contesta nuestro hermano Porras. Eduardo de Costa Rica, gracias, hermano. Gracias. Hermano Alexander, no andábamos tan descaminados, ¿verdad? Eduardo Prado, según Geoffrey Kahn, el hebreo, que es un idioma cananeo, debió de haber sido adoptado por los judíos cuando se instalaron en Canaán. The New Cambridge History of the Bible. Eduardo Prado, el hebreo es tan antiguo como el arameo, pues las inscripciones más antiguas de estas dos lenguas se pueden fechar en el siglo X a.C. Nuevamente, información tomada de Kahn en la obra citada, página 3. Y nuevamente Eduardo Prado, alguna vez leí que los rabinos llegaron a afirmar que el lenguaje de Dios con el que habló con Adán era el hebreo. Ahí se ve un etnocentrismo extremo de los judíos, por supuesto, Lalo. Eduardo Prado, pero según parece, Abraham e incluso Moisés hablaron otro idioma. Pues yo creo, hermano Lalo, que siguiendo la pista de la procedencia de Abraham, podemos nosotros tener una idea bastante buena de cuál era la lengua de Abraham, que seguramente heredó a su hijo y a su nieto. Que recibió alguna influencia de las tribus de Canaán, hermano, pues eso es inevitable.
Y probablemente el hebreo fue esa especie de fusión entre el cananeo y el arameo prístino que hablaba Abraham, ese primitivo, por así decirlo, ¿no? Por así decirlo. Y primitivo no que sea prosaico, sino por ser el primero, ¿no? Exacto. De sentido. Pero bueno, para la época del Señor Jesús, el problema no era de contenido, hermano. Era de interpretación. Y pareciera ser que entonces lo que ya estaba escrito en griego era lo que normaba el acontecer de los apóstoles, ¿no? Sí, como no. Sí, realmente, bueno, habría mucho más que decir de esta manera de ser del griego con el uso de las oraciones subordinadas, ese asunto de la coordinación, esa parataxia, esa hipotaxia de la que faltaba en uno y sobraba en el otro idioma. Gracias, hermano Eduardo Prado. Bueno, pues agradecemos mucho. Somos conscientes de que no estamos respondiendo de una manera tan cabal como merecen muchas de las preguntas aquí, quizás porque el tiempo a veces se nos viene encima, pero son preguntas que de alguna manera a las cuales regresamos a lo largo de las charlas bíblicas y nos acordamos, oye, ¿te acuerdas de aquella pregunta que hizo un hermano aquel sobre tal y cual tema? Y regresamos tocando, además son preguntas que se nos quedan aquí en el corazón y se nos quedan presentes y siempre estamos dándole vuelta y siempre estamos escudriñando y leyendo una cosa y otra con la idea, hermanos, de contestar de una manera tan completa como nos sea posible. Y agradecemos mucho que no solamente hay preguntas, sino también hay una participación de darnos también, de informarnos, de participar de interactuar con propuestas. Evidentemente. Esto no sabemos todo, bueno, yo no sé todo. Y yo menos. En parte conocemos, hermanos, somos muy conscientes ustedes de esta nuestra debilidad y creemos firmemente en que el Señor reparte su verdad entre su iglesia, entre muchos, y bueno, nos hemos llevado magníficas sorpresas en participaciones muy, muy ricas en contenido, las cuales agradecemos. Hermanos queridos, pues que el Señor les bendiga ricamente con su ayuda. Nos veremos el próximo miércoles aquí en sus charlas bíblicas. Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches.